Hola mis queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea compartida y multiplicada en nuestros corazones, en los corazones de todos los que están a diario, todos los días con nosotros aquí con el devocional. Hoy estamos en la segunda semana, hoy es el segundo día de la segunda semana y el día 9 de los 21 días de ayuno, y gloria a Dios por los valientes que han perseverado día tras día. La verdad, yo estoy muy contento e impresionado con todo lo que Dios ha hecho en nuestras experiencias en las casas. Ayer conversamos sobre la importancia de las casas dentro de la visión de la iglesia, no solamente de la nuestra iglesia, sino de la visión de la iglesia como un todo, porque es en la casa, en las casas que el Espíritu Santo está obrando en nuestros días para confirmar la predicación del Evangelio. También pedí que me comiencen a enviar los testimonios en textos para que quede más fácil para compartir aquí. Igual no voy a leer porque llegó un audio de un testimonio, pero un audio muy interesante de una célula. La célula estaba reunida y dos hermanos de esta célula me escribieron el mismo testimonio diciendo que mientras estaban orando durante el ayuno de esta semana, la oración se intensificó mucho y la gloria de Dios vino sobre ellos, y ellos comenzaron a recordar de lo que había pasado en el ayuno del semestre anterior, porque en el ayuno del semestre anterior la célula era una célula pequeña y muchas mujeres estaban solteras orando por sus maridos, y ellas oraban para que un día pudiesen ver sus maridos sirviendo al Señor. Y ayer, mientras oraban, la célula oraba, alguien se recordó de lo que habían orado en el ayuno anterior. Y justo ayer, estas señoras, las mujeres de la célula, estaban acompañadas por toda su familia. La familia entera, maridos e hijos, estaban en las reuniones. Y una de ellas me decía: pastor, fue tan interesante porque mi marido dijo que sintió Dios hablándole. Nunca había pasado. Ves que en 6 meses, cómo cambió de una célula pequeña a una célula grande, mujeres que oraban por sus maridos y de repente los maridos, no solo los maridos, sino las familias sirviendo al Señor. Y eso me llena de alegría porque además de las casas serem el ambiente donde el Espíritu Santo trabaja, el Evangelio también es para la casa, para la familia entera. La promesa de Dios es la salvación de la familia. No solamente hijos, no solamente esposas, sino maridos, esposas, hijos y padres. Quizás algunos están convirtiendo, teniendo la experiencia con el nuevo nacimiento recién y son los primeros dentro de sus familias. Bueno, si sos el primero, significa que tienes una gran misión. ¿Cuál es la misión? Dios siempre elige el primero, uno, que comienza a orar por los demás. Ahora te toca a vos. Es tu llamado, es tu misión y más que nada es una promesa de Dios que vos y tu casa, tú y tu casa servirán al Señor. Que este testimonio de esta célula sirva como modelo y ejemplo para todos los que están orando en estos días por salvación de familiares. Gloria a Dios. Sigan mandándome testimonios y a cada día voy a tratar de compartir al menos uno aquí. Bueno, el tema de hoy es finalmente el tema de nuestro libro, Cada oveja es un pastor. Ayer hablamos que el ejército de pastores funciona dentro de las casas y hoy queremos hablar sobre cada oveja siendo un pastor. La verdad, esta frase, cada oveja es un pastor, es la misma frase de nuestra visión de la iglesia. Lo único que hice fue adaptar para el tema de nuestro ayuno, porque nuestra visión es muy simple. Nosotros tenemos el encargo de edificar una iglesia de vencedores donde cada miembro es un ministro, cada miembro es un ministro, cada miembro es un sacerdote. En el Antiguo Testamento, la religión, el judaísmo, sustentaba la figura del sacerdote. Jesús, cuando establece la nueva alianza, rompe, anula la función del sacerdote y establece la función del sacerdocio. Y dentro de la iglesia no hay la figura del sacerdote, hay el sacerdocio. Y el sacerdocio es compartido entre todos los que creen. Si vos crees y has recibido el Espíritu Santo como habitación, como ya hemos dicho, como revestimiento de poder, es necesario entender que ahora sos un sacerdote.
Ahora, cuando hablamos de sacerdocio o sacerdote del Antiguo Testamento y sacerdocio en el Nuevo Testamento, da una impresión muy complicada, porque cuando pensamos en sacerdocio, pensamos en una función complicada, en rituales, en ropas. Por eso yo creo que esta expresión, cada ministro, cada oveja siendo un pastor, simplifica la visión. Cuando digo cada miembro es un sacerdote, un ministro, alguien puede no entender, pero cada oveja es un pastor, se torna mucho más simple. Entonces, es necesario creer y practicar. Dios te llamó y sos un pastor, no un pastor titular oficial de la iglesia, pero un pastor según la visión bíblica. Cuando Jesús estableció su iglesia y después el Espíritu Santo vino, naturalmente el Señor separó a todos los creyentes para servirlo. Después, lamentablemente, con el origen de la Iglesia Católica, y aquí no quiero ofender a ningún católico, pero ese es un hecho histórico, la Iglesia Católica introdujo dentro de la Iglesia una especie de creencia o una visión teológica que fue denominada por la historia como clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Clericalismo es la idea que existen dos tipos de personas dentro de la Iglesia. Existen los clérigos y los laicos. ¿Quiénes son los clérigos? Son los especiales, son los titulares, son los oficiales, son aquellos que, entre comillas, tienen acceso directo a Dios, son aquellos que están más cerca a Dios, son aquellos, entre comillas, que pueden leer las Escrituras. Hay muchas personas que llegan dentro de nuestra iglesia y tienen la impresión que los pastores están más cercanos a Dios, que quizás sus oraciones no pueden ser atendidas, y esto es generado por la cultura de intermediario. Hay una cultura que es la cultura del intermediario, y esto comenzó allí en el pasado de la historia, desde el inicio, cuando se colocó la necesidad de tener un sacerdote que haga el intermedio entre Dios y yo, o un santo que necesita llevar mis oraciones para interceder por Dios, ante Dios, a mi causa. Pero esta no es la visión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús rompió esta visión. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, y aquí es un texto fundamental. Este texto debería ser memorizado por todo aquel que es nacido de nuevo. Aquí está el fundamento de nuestro sacerdocio. Pedro dice, 1 Pedro 2, 9, ustedes, y está hablando de nosotros, iglesia, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces presta atención, yo no voy a tomar todo el verso, pero quiero tomar una frase. Pedro dice, nosotros, ustedes, iglesia, yo, vos, nosotros, somos entre muchas cosas sacerdocio regio. Esta palabra regio viene de realeza, de un sacerdocio que procede de un rey. Entonces, nosotros no somos un pueblo de sacerdote, somos un pueblo de sacerdocio procedentes de un rey. Somos sacerdotes reales, un pueblo que ejecuta el sacerdocio. Entonces, nunca te olvides que Dios te llamó, me llamó, nos llamó para ser sacerdotes. Ahora, esta función del sacerdote debe ser colocada en práctica en todas las instancias de la iglesia. Porque hay gente que llega aquí y se da cuenta, dice, wow, aquí en la vid los pastores y los líderes son gente más accesibles, no hay superestrellas, no hay la necesidad de tener un gran aparato de religiosidad, son personas comunes, es verdad. Ahora, cuando llegan a la célula, ¿cuál es el primer problema? Muchos piensan que la responsabilidad es del líder de la célula para poder hacer todo el trabajo. Para. Salimos de un sacerdote donde había sacerdote judío, salimos de una religión de intermediario donde no hace falta más un sacerdote oficial, salimos de una religión donde hay un intermediario entre Dios y yo, pero dentro de la célula muchos pueden colocar
um novo clericalismo. O que é o novo clericalismo? Quando eu coloco sobre os ombros de mis líderes a responsabilidade de minha vida espiritual, por exemplo. Quando eu espero que mis líderes hagam todo o serviço do Senhor, por exemplo. Quando eu espero que alguém se responsabilize delante de Deus por mim. Então, aunque estemos dentro de uma igreja em células, e que creemos, predicamos, ensinamos e desafiamos o sacerdócio, é possível que em alguns casos, algumas pessoas, de maneira, al não dar-se conta, praticar um novo clericalismo, um mini clericalismo, um pseudo clericalismo, sempre que eu não assumo meu lugar dentro do corpo de Cristo, eu estou transferindo a alguém e estou renunciando minha função como sacerdote. Então, presta atenção. Para entender, aquele que é sacerdote ou pastor, como hemos dicho, já não se preocupa mais em saber o que a igreja pode oferecer a ele. Antes, ele se preocupa como ele pode ser útil allí. ¿Entiendes? Então, como estás sendo útil dentro de tu célula? Outra coisa, ele já não responsabiliza mais ao pastor ou algum líder por seu crescimento espiritual. Porque ele já não tem mais necessidade de um intermediário. Ele tem o Espírito Santo habitando dentro. Tem as Escrituras à sua disposição. Bueno, pastores e líderes são guias, são hermanos maiores, mas não são responsáveis diretos por tu comunhão com Deus. Outra coisa, ele encara suas próprias guerras e, aún assim, tem disponibilidade de ajudar e a consolar a los nuevos convertidos em suas lutas, tornando-se um consolidador. Então, dentro de nossa igreja, uma pessoa que não é al menos um consolidador está desarrollando todavia seu sacerdócio. Essa é a função mínima. Não hagam figuritas. E outra, sabe como plantamos a maioria das igrejas? Quando uma pessoa se muda a outra cidade, se dá conta que não há uma igreja allí, a primeira coisa que faz é estabelecer uma célula, porque entenderam que são responsáveis, entre comillas, por el predicar de la palabra de Dios y el establecer el reino de Dios así, donde están. Por eso, en estos días debemos enseñar y desafiar enfáticamente que cada creyente es un ministro, cada oveja es un pastor, incluso las ovejas que me escuchan ahora. Te desafío, asuma tu papel, toma tu lugar, decida ser útil, porque el Señor así ya lo decidió. Bueno, da un me gusta en este video, comente algo que te marcó y envía a personas que necesitan oír y vamos a entrenar un ejército completo y entero de sacerdotes para la gloria de Dios.